Esta es una noticia de último momento. Se bajó de su precandidatura presidencial María Eugenia Vidal. De este modo, en Twitter lo comunicó, vean ustedes, hace 1 año y medio que recorro el país y si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturde las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza. Estoy convencida, agrego yo, de que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida. Es el único espacio político con el que tiene equipo y experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas solo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto. No se peleen, estén unidos, me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a presidenta de la Nación. Esta, como cada decisión, fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo, planificando el futuro que quiero para mi país y eso es lo que voy a seguir haciendo. Voy a seguir trabajando en defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una Argentina mejor es posible, sin peleas, sin chicanas, sin bajezas. Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años, trabajando por y para recuperar la Argentina. Esto es de hace instantes. María Eugenia Vidal entonces se bajó de su candidatura presidencial. Dentro del PRO queda entonces Horacio Rodríguez Larreta y queda, por supuesto, Patricia Bullrich. Se sumará el candidato radical, por supuesto va a estar ahí Gerardo Morales. Veremos si se suma algún otro. Se empieza a achicar la oferta, se empieza a ordenar la oferta electoral de PRO, donde hay un conflicto fuerte. Vidal va a estar en un ratito charlando con nosotros. Vamos a preguntarle por su candidatura. Pero atención con esto, ¿eh? Vidal no se baja por un acuerdo. Esta decisión de Vidal no es un síntoma de que están encontrando dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio el mecanismo para dirimir los conflictos y las tensiones. Simplemente es una decisión personal, por supuesto, que ella va a explicar por qué tomó, pero insisto, no es una decisión de equipo, es una decisión personal. Por lo tanto, María Eugenia Vidal se corre de la candidatura, pero voy a decirles algo, el conflicto persiste. Nadie cede su posición con respecto, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri no quiere bajarse, por supuesto. Se habla de Vidal como prenda de unidad. Le vamos a preguntar, ¿iría ella a la ciudad de Buenos Aires? ¿Sería su intención o es que aceptaría solo si Patricia está de acuerdo, si Horacio está de acuerdo, si Macri están de acuerdo? Y ¿saben qué? La verdad es que no están de acuerdo. Como en una boca calle, acelera Horacio, acelera Mauricio. Nadie ahora quiere deponer candidaturas. Insisto y redondeo, se bajó Vidal, lo vamos a hablar en un ratito con ella. Esto no es un síntoma de acuerdo todavía dentro del PRO ni en Juntos por el Cambio. Es más un síntoma que una manifestación de madurez para resolver los conflictos. Acompáñenme, por favor. Voy a saludar a la mesa. Está con nosotros Cecilia Bufflet. Hola, Cecilia. ¿Cómo va? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está con nosotros Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Va a estar en minutos María Eugenia Vidal explicando cómo tomó la decisión de bajarse de su candidatura presidencial. Esta candidatura presidencial que ella venía diciendo y comunicando que estaba evaluando si seguir o si no seguir. Hoy finalmente tomó la decisión. Vamos a ver hasta qué punto ordena esto la oferta de PRO en un momento en donde verdaderamente tiene chance Juntos por el Cambio para gobernar. Sin embargo, no está clara
ni las candidaturas, ni el liderazgo, ni quién maneja el espacio, ni cómo se van a dirimir los conflictos. Insisto, es solo una decisión individual de Vidal. Pablo de León. Cuando hablaba Mauricio Macri, lo he hecho en este programa, decía, está Patricia Bullrich, está Horacio Rodríguez Larreta y está María Eugenia Vidal. Macri la ponía ahí, y es más, cuando hace poco María Eugenia Vidal estrenaba oficinas, lo que se hace en estos tiempos, todos estrenan oficinas, búnkeres. ¿Quién fue el primer día de las oficinas? Mauricio Macri se sacó una foto. Vidal empezó a recorrer el país, Vidal iba a esperar números, lo que se veía es que no había mucha diferencia respecto, no movía el amperímetro respecto de lo que sí disputan Larreta y Bullrich, entonces ella toma esta decisión. Ahora falta ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde está Jorge Macri, donde está Fernán Quirós como contendientes del PRO. Algunos auspician que María Eugenia Vidal sea la prenda de unidad y vaya a la ciudad. Bueno, todas cuestiones que seguramente nos contestarán un ratito. Bien. Prenda de unidad se necesita, pero para eso se necesita primero unidad. Después la persona que une y que cose el espacio que está descosido. Por ahora no habría un acuerdo ni nadie quiere bajarse de su postulación a la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto, recordemos que María Eugenia es diputada de la Nación y si Juntos por el Cambio tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones, hasta podría aspirar a ser presidenta de la Cámara de Diputados el año próximo. Digo que no es un puesto menor, ¿no? Yo les digo, a mí me parece que le sobran nombres para plantar el equipo en la cancha, Juntos por el Cambio, pero no hay permítanme la analogía futbolística, no hay todavía una estrategia ni un técnico que ordene y diga, yo sé que a vos no te gusta jugar de esa posición, pero el equipo necesita que vos juegues en esa posición. Como el PSG, decís. Sí. No, claro. Es decir, tiene oferta, tiene más oferta electoral Juntos por el Cambio que el oficialismo, que por supuesto tiene todo el desgaste de las circunstancias, más su extrema mala praxis, bueno, más la dedocracia, que también cuando te va bien suma, pero después extingue y pisa al resto de los candidatos, tiene oferta electoral y no la puede ordenar. El problema es que Macri se bajó hace un tiempo, nosotros elogiábamos eso, quienes están cerca de él vieron que Macri tiene una dificultad, que es el nivel de rechazo que tienen tanto Macri como Cristina del otro lado, obviamente por razones muy distintas. Macri y Cristina ven que no pueden ganar en un balotaje. Macri podría ganar una primera vuelta, pero no podría ganar un balotaje por el rechazo que tiene. Entonces se corre ese lugar que vos decís de un ordenador de la historia. Y acá en esta disputa grande entre Larreta y Bullrich, claramente Macri está jugando. Si miramos los colaboradores de Bullrich, estamos viendo que están teñidos por la presencia de Mauricio Macri. Acá hay una pelea de fondo de poder entre Larreta y Macri, y Vidal no quería quedar presa de esto, porque tiene una gran histórica relación con Larreta, pero después de que dejó de ser gobernadora, la relación de ella con Macri también está muy aceitada. Acá hay una cuestión de ver, luego decías, ¿la unidad para qué? Bueno, hay que ver, porque algunos están mirando, bueno, los números de Jorge Macri en la ciudad, con la marca del PRO, ¿le permiten ganarle a Lustó? Acá está la discusión en la ciudad. Y Quirós, que estuvo el domingo acá, todavía no arrancó del todo. ¿Le puede ganar a Quirós? Bueno, algunos decían que vaya María Eugenia, la unidad del PRO, pero tiene que ser, como decías, bendecida por los principales actores, que hoy eso no está. Ahora, Pablo, en ese escenario, ¿cuánto incide la decisión de Mauricio Macri? Él no compite, pero claramente sigue jugando, sigue teniendo peso en qué van a ser los principales candidatos, sobre todo en la ciudad, que es el bastión PRO, que no están dispuestos a perderlo claramente. Es muy importante lo que vos decís. Mauricio Macri, ¿dónde está ahora? Mauricio Macri se fue a ver la carrera de Fórmula 1, con toda la envidia del mundo lo digo, se fue a Miami a ver la carrera de Fórmula 1 de este domingo. Si Macri dijera que Vidal le gusta como prenda unidad, creo que no hay mucha discusión, porque Larreta no le molesta y Bullrich lo apoya a Jorge Macri, pero más por un acuerdo que tiene con Mauricio Macri que por otra cosa. Acá el tema es que Jorge Macri hasta hace instantes está diciendo, yo voy a ser candidato en cualquier escenario. Entonces, Juntos por el Cambio vuelve a mostrar que el avispero lo tiene totalmente alterado. ¿Y cuál es la novedad? La que ustedes ya conocen. La terceridad, Milei. Antes no existía la división de Juntos de la oposición. Ahora la división existe, se llama Javier Milei. La padeció el peronismo cuando Massa lo subdividió en las elecciones anteriores.
Recuerden que el voto, de hecho, del peronismo y del no peronismo son bastante inelásticos. Si uno ve la cantidad del porcentaje de las últimas elecciones, Juntos por el Cambio saca más o menos el mismo monto. Lo que la clave en las elecciones está si alguien te divide o no ese voto que es el voto fluctuante. Esa gente que no es de ni un lado ni del otro, calcula en 20-25%, que te define la elección. Desencantada de ambos espacios también. Si se te mete alguien en el medio y te empieza además a sacar votos propios, ahí vas a tener un problema. Nunca pudo resolver el tema, no solamente propio, sino cómo pararse frente a Milei. Y sí, aparte, un tema que después vamos a tratar, que es la incidencia de Milei en las elecciones provinciales. Y esto tiene mucha importancia, porque vos con cualquier encuestador, ojo, yo estoy descreyendo mucho de la mayoría de las encuestas, pero digo, cualquier encuestador te dice que cuando mide, le sorprende lo que mide Milei. Pero es difícil pensar en un presidente que no tenga victorias en distintos lados. Y no estoy inventando nada. Juntos por el Cambio tuvo esa dificultad cuando fue gobierno. No tenía peso en el Senado, no tenía gobernadores. Milei está mucho más débil en esto. Pero ojo, porque el tema es el desencanto de dónde vienen. Por eso juega muy importante ver si la jugada de Cristina del otro día, de salir a confrontarlo a Milei, de ponerlo como el enemigo, no termina siendo algo que termine perjudicando al peronismo, porque el enojo mayor, el enojo está con toda la dirigencia, pero el enojo mayor siempre está con los oficialismos. Sí, eso desde ya, pero también es cierto que el grado de desencanto que existe y que es tan grande, quizás que los encuestadores están viendo que gran parte de ese desencanto va para Milei. En lo personal, creo que ese desencanto está yendo a la abstención. De hecho, es lo que está pasando en las elecciones que hay hasta ahora. Este domingo vamos a tener una confirmación o no de eso. Me parece que va a haber una gran abstención y que el hecho de que Milei haya decidido no participar en las elecciones de las provincias, digamos, es ciertamente una confesión de que le va a ir tan mal que prefirió que no se supiera ese dato. Bueno, la idea de cómo le está yendo a Milei en el interior la vamos a ver un poco este fin de semana, porque en La Rioja es la primera vez, Pablo, si no me equivoco, donde va a tener un candidato fuerte. No, tuvo en Río Negro y en Neuquén le fue mal. Pero un candidato fuerte, digo, una candidata es el único candidato fuerte que tiene en el país. Y Bussi en Tucumán. Sí, bueno, y ojo ahí con Tierra del Fuego, que hay una pastora evangelista que tiene... esos sectores muchas veces suelen dar grandes sorpresas con mucho raigambre en la sociedad, porque ahí, bueno, vamos a tener un test, pero es muy distinta la boleta si la encabeza Javier Milei o si no. Por supuesto. El desafío es después, el desafío que nos planteamos es el análisis político que hace Pablo, es perfecto, pero es el día después de que lo elegiste. Si la sociedad elige a un tipo, aunque no tenga estructura provincial o no tenga estructura nacional o no tenga diputados, es un dilema después de la gestión, ¿no? Pero eso puede pasar. Pero todo lo que estamos diciendo de Milei... Se va a hacer la discusión sobre Milei. Hoy la discusión es sobre Juntos por el Cambio, que tiene en su alianza con el radicalismo y ya por construcción propia, tiene distritos donde gobierna, tiene territorialidad, tiene experiencia política, tendría las 15.000 personas que hacen falta para ocupar los puestos en el Estado. Voy de vuelta, entre 10 y 15.000 personas vos estás para gobernar, digamos, no es un señor y una corte de que te rodea, no es vos y tu primer anillo que te rodea de proximidad. Sí, pero... Necesitas una estructura. Todo eso está muy bien, pero para nosotros, la gente está enojada. Claro que sí. Milei no es un plan. No le importa nada. Milei es una emoción, lo venimos diciendo. Está claro, entonces, pero cuando la gente... Ojo con Juntos por el Cambio que tiene que también contagiar, Está bien, eso está absolutamente sí. Pero acordate de algo, ejercicio que hacemos los periodistas todas las elecciones, que miramos el mapa de la Argentina y vemos cómo queda pintado, ¿no? Colores. Y lo que quedaba pintado era un centro amarillo porque el Juntos por el Cambio ganaba ahí. Ahora, con esta noticia de que Milei no tiene candidatos salvo 3 provincias fuertes, bueno, y la ciudad lo tiene, la presencia de él está, y es una incógnita la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio está perdiendo con su interna una oportunidad histórica de poder ser gobierno en el próximo turno, teniendo gobernadores, teniendo diputados y teniendo senadores. Entonces, la dificultad es que efectivamente tuvo Macri para hacer los cambios que él dice, su autocrítica dice, no fuimos más profundo, pero no teníamos todo un esquema. Hoy no se pararían de la misma manera frente a las organizaciones sociales que como tuvo que padecerlos durante la gestión anterior. Todo esto tiene que ver, por eso es importante, a mí me parece saludable, que veamos, Cristina se bajó,
Macri se bajó. Alberto se bajó y ahora se baja de la presidencial Vidal. Es impresionante el enojo de la gente, cómo está haciendo que distintos dirigentes de los más importantes del país se corran de la pelea más importante. Bien, ustedes tengan en cuenta que la crisis económica acelera decisiones, Claro. porque la verdad es que diciembre queda lejísimo. El tanque de nafta, lo vamos a hablar, que es el Banco Central y sus dólares, está sumamente escaso. Entonces, esto acelera, genera nerviosismo. Estamos viviendo en un día a día sobre cuánto vendió, cuántos dólares quedan, quién le va a prestar a la Argentina. En ese contexto, entonces, el problema es que los tiempos que serían naturales y hasta saludables de, che, ¿qué mejor que una PASO que ordene? ¿Por qué ustedes los periodistas y tantos otros están tan ansiosos si en realidad es el mecanismo democrático por excelencia? No tengan tanto miedo al conflicto. Habrá una PASO en agosto y va a resolver. ¿Sabes qué? De acá a agosto, los tiempos de Argentina, parecen 5 años que faltan. Pero además... Entonces, decime cuál es el plan, decime cuál es el candidato, Es que porque después hay un montón de síntomas de la economía que se ponen nerviosos y arrastran una devaluación, una pérdida de nuestro poder adquisitivo. Pero además, este escenario electoral tiene una particularidad, y es que estamos en una sociedad profundamente rota en lo económico, rota respecto a sus expectativas hacia la dirigencia política, con indicadores, Ceci los tiene muchísimo más claros, pero que son terribles. El nivel de pobreza, el nivel de niñez bajo la línea de pobreza, los jóvenes que no terminan la escuela. Digo, es una sociedad fragmentada en muchos aspectos, pero rota incluso en sus expectativas hacia adelante. Y eso no puede omitirse a la hora de los principales dirigentes políticos ordenar un poco la oferta electoral, capaz. Osvaldo. Sí, pero es cierto que el principal responsable de todo esto es el gobierno, que tiene el gobierno hace 4 años, que nunca ha presentado un plan. Digo, por todo el tiempo estamos pidiendo qué va a hacer la oposición cuando gana desde diciembre. No sabemos qué hizo este gobierno Durante desde que 3 asumió años y medio. en diciembre del 19. Bueno, no sabemos cómo va a ser se sabe y por diciembre. eso la expectativa está enfrente. Claro, bueno, ya pero digo, sabés. claro, pero entonces es, como vos no valés nada y no servís para nada, ni te exijo nada. Bueno, sí, digamos. miren esto. Digamos, vos querías algo contra la inflación. Bueno, ahora te sorprenderé. La medida contra la inflación es esto. Ahí tenés. El adelantamiento de la circulación del billete de 2.000. Vos decís, algo que me ayude en mi vida cotidiana contra la inflación. Bueno, nada. Billetes más grandes. Bueno, solamente se adelanta la salida a circulación de este billete de 2.000. Celebremos que estamos votando un transatlántico de $4. Claro. Estamos votando un barco, es decir, champán está entrando a navegar el billete de $4, 4 y algunos centavitos. Esa es la única novedad en cuanto a política económica. El resto son cerrojos, alambres de púa, candados, cepos para impedir que se vayan los dólares o para desactivar, ¿no? Y contado con Sí, liqui, absolutamente. Porque ahí lo que había era un plan que tenía una serie de medidas, no era un plan económico que apuntaba a llegar hasta diciembre del año de este año de la manera más ordenada posible, transitando en una economía rota, fea, con malos indicadores, pero con que no tuviera grandes sobresaltos. La sequía... Detonó el plan Llegar. Exacto. Digamos, el título es La sequía detonó el único plan que era el plan Llegar. Absolutamente. Y ese plan Llegar, que era a diciembre, ahora es a agosto. Y el dilema en el que está el Ministerio de Economía es ver cómo llega agosto con los dólares que necesita para atravesar este periodo hasta las PASO. De las PASO en adelante es otra película, es otra película. Y ahí va a depender mucho de las expectativas que genere quién sea el que aparece como el candidato con más chances para octubre. Ahora, hoy reservas en el Banco Central, si le preguntas a los principales macroeconomistas, yo hago ese ejercicio llamando a 4 o 5 personas todos los días que hacen ese cálculo y todos coinciden en que el Banco Central está en reservas negativas. Está en reservas negativas. ¿Por qué? Porque ha tenido que hacer una serie de desembolsos con el Fondo Monetario y porque con el dólar agro, con el dólar soja, no logra acumular reservas. A pesar de que hoy fue el día que mejor le fue con el soja 3, a pesar de que recaudó con el soja 3,
en la compraventa terminó vendiendo menos que otra jornada. Menos que otros días, pero igual. en la serie es negativa, claro. Mirá lo que pasó hoy. 150, en números redondos, 150 millones de dólares liquidó el campo y vendió el Banco Central más de 170 millones de dólares. ¿Qué le pasa? Que cuando vos vas pateando las cosas para adelante desde tan anticipadamente, a veces lo que pateaste para adelante cae en tu cancha. Entonces el gobierno pateó pagos de importaciones a 180 días cuando asumió Sergio Massa y se implementó ese nuevo mecanismo de las IRAs, y los 180 días un día llegaron. Entonces hoy el gobierno, el Banco Central, está pagando importaciones de energía mucho más baratas que el año pasado, por suerte, porque el impacto de la guerra del año pasado no es el mismo este año en el precio de la energía, porque, bueno, tiene una suerte ahí con el precio, pero tiene que pagar importaciones también, tiene que pagar vencimientos con organismos multilaterales y no hay dólares que le alcancen. Bueno, no logra fueron acumular a Brasil. reservas. Sí. A lo mejor podemos ver lo que dijo Lula, ya salió desde ayer, pero un poco en serio, un poco en broma, ironizó Lula sobre que se había recibido a Alberto Fernández, pero se iba Alberto con las manos vacías. Veamos. Para vocês puedo decirles que o Alberto Fernando que Alberto Fernández é companheiro que chegou aqui muito apreensivo. es un compañero que llegó bastante aprensivo. E eu acho que ele vai voltar mais y creo que va a tranquilo. volver más tranquilo. É verdade, sem dinheiro. Es verdad, sin ningún dinero. Tristísimo. Bueno, el peor chiste para Nos tomó Alberto el pelo, que se ¿no? podía recibir. Fue un chiste para el mercado interno, me parece también, ¿no? Sí, para mercado interno, porque Lula tiene su propio auditorio, su propio electorado, que no ve con buenos ojos esta alianza carne y uña con Argentina, no quiere Brasil. Mirá que te voy a contar una cosa. Incluso a pesar de la presión, y esto es información de Brasil, de la Fiespi, de la Federación de Industriales de San Pablo, la poderosísima Federación de Industriales de San Pablo, imagínate una huya de la escala de San Pablo, que lo que dijo es que tiene ahí un grave problema, tiene miedo de competir con los dólares, tiene miedo de competir con las importaciones de China. Permíteme, ahí está María Eugenia Vidal, ya está entrando. Vamos a charlar con María Eugenia Vidal, que hace minutos anunció que se bajaba su candidatura presidencial. Vamos a charlar con ella el por qué, el cómo, y básicamente vamos a intentar saber qué imagina ella para su destino político y este momento también en donde el PRO y Juntos por el Cambio tienen que empezar a definirse, incluso antes de las PASO. Ahí se coloca micrófonos entonces María Eugenia Vidal. La definición de Vidal representa mucho para el nivel nacional, no solo en la ciudad, como decíamos antes, sino también en la provincia. Ella tenía un candidato en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. ¿Qué va a pasar con Cristian Ritondo? Es una pregunta que, si me permitís, se la vamos a hacer, porque el tema es, ¿Ritondo va a seguir siendo candidato a gobernador? Creo que sí, obviamente, tiene las ganas, tiene un armado incluso, pero va a recibir el apoyo de Vidal y va a tener algún tipo de apoyo. ¿Cómo van a jugar Larreta y Bullrich respecto de la candidatura de Ritondo? Bueno, evidentemente lo que está haciendo nuestra invitada, que ya está ingresando, como vos decías, tiene muchas cuestiones para decir. Obviamente su tuit conmocionó a la política argentina hoy. Bueno, si ustedes me acompañan, voy a ir a recibir a María Eugenia Vidal y a charlar con ella entonces. Muy bien. Esto es una noticia de hace minutos. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Lo dijiste por carta, por tuit. Decí tu decisión. Mi decisión es no competir esta vez para la candidatura a presidencia. Yo dije que iba a tomar mi decisión en estos días, dije fines de abril, principios de mayo, estamos en fecha. Y bueno, después de haber recorrido todo el país durante más de 1 año y medio, fui encontrando lo esperanzador que tiene la Argentina, que es todo ese potencial, pero también mucha angustia, mucha tristeza por todo lo que nos pasa, ¿no? Por la inflación, por la inseguridad, por un gobierno que no da respuestas. Y también advertí cada vez más la grieta entre la política y la gente, ¿no? Y la necesidad de fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio en cada lugar del país. Siento que este no es un momento donde las múltiples candidaturas ayuden. Creo que dividen, creo que
confunden, generan más incertidumbre a la que los argentinos ya tienen. Creo que no nos quieren ver dividiendo, confrontando, peleándonos. Y yo ya lo venía diciendo, ¿no? Envié una carta en enero donde hablé de esto, le hablé al PRO, le dije no nos miremos el ombligo, miremos grande. Después propuse una serie de reglas cuando Mauricio decidió no competir, para que la competencia fuera sana y con altura. Luego hasta propuse, bueno, bajemos todas las candidaturas y empecemos de nuevo. Bueno, siento que parte de ese camino es ese gesto, este gesto también de no competir. Siento que ayuda a la unidad y además que escucha a la gente. Todo el tiempo decimos que hay que escuchar a la gente. Bueno, si escuché a la gente a lo largo de todo este camino es estén unidos, no se peleen. Me lo dijeron en cada lugar a donde fui. Bueno, este es mi aporte a esa unidad. Lo que no quita, digamos, no ser candidata no significa no seguir trabajando. Yo mañana tengo una tarea de, primero, seguir ayudando a la unidad de Juntos por el Cambio, seguir recorriendo el país. Ayer estuve en Misiones, ya tenía la decisión tomada. La semana que viene voy a Tierra del Fuego y a Tucumán. Voy a seguir recorriendo el país. Y por supuesto trabajando en los planes de gobierno, porque la Argentina, y también lo vengo diciendo, no resiste improvisación ni parche. Así que tenemos que estar muy preparados y apoyando a todos los candidatos. Recién me escribieron candidatos de distintos lugares del país. Ayer estuve en Puerto Iguazú con Joaquín. Joaquín es el presidente de la Cámara de Comercio, era el presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú y es candidato a intendente. Este domingo se eligen por el PRO. Alguien que nunca había hecho política. Bueno, así como él, como Emanuel Gainza en Paraná, como Sober el Zucarí en Córdoba, hay muchísimos dirigentes valiosos que quieren transformar sus ciudades, sus provincias. Siento que también la política necesita renovación. También por eso lo hago y quiero apoyar a otros nuevos, como Mario Marquín, que se fue hace poco acá a ser candidato en Santa Cruz. Quiero darles toda mi experiencia. Así que ese es el objetivo de la decisión. ¿Eso significa que vos ya no formas parte, digamos, nuevas generaciones que vos impulses, significan que ya no jugás vos? Significa que yo tengo que facilitar la renovación. Mi lugar hoy es la unidad y acompañar al equipo de Juntos por el Cambio. Y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. No quiere decir que nunca más voy a ser candidata, pero hoy siento que mi lugar es ese, facilitar el camino a los jóvenes, a los nuevos y además acompañar a que el equipo de Juntos por el Cambio esté más unido. Por supuesto, como te imaginarás, voy a tironear al infinito sobre tu futuro político en 3 minutos. Pero déjame dar una vuelta por los últimos días. ¿Vos estuviste el sábado con Macri en Los Abrojos? Sí, lo fui a ver para contarle esta decisión. ¿Qué te dijo Macri? Por supuesto me dijo que entendía mis razones y ya veníamos hablando de esto con él. Yo le había dicho que iba a tomar una decisión en estos días. No es que de repente fui a hablar con él para decirle, él ya venía acompañando este proceso. También lo hablé con Horacio, también lo hablé con muchos dirigentes del PRO y compartí mucho con ellos opiniones. Y bueno, y siento que hoy es lo mejor para todos. ¿Pero qué te dijo, por ejemplo, una frase que recuerdes de la conversación con Macri? No suelo contar mis conversaciones con él, no voy a romper la regla, no voy a romper la regla. Conceptualmente. No, estuvo muy bien la charla. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Sí. Humildemente yo planteé en el inicio, es una decisión más individual que colectiva de equipo o estratégica. Uno lo que ve afuera es que es una decisión que vos tomaste en función de, vos lo acabas de decir, es mi colaboración con la unidad. No pareciera una decisión de equipo, de todo el PRO, por lo menos, de vamos a ordenar el tablero. Es más tuya que del PRO. Es mía, pero el PRO la acompaña. El PRO la acompaña. La acompaña y estoy segura que aún con aquellos dirigentes que todavía no pude hablar están de acuerdo. Muchos ya me estaban empezando a escribir. Somos muchos, por suerte. Somos muchos en el PRO. Y no hubiera podido hablar con todos, pero estoy segura que acompaña cualquier cosa que fortalezca el equipo. Y yo siento que esto fortalece al equipo, le da más unidad. Y además es un buen mensaje para los argentinos. ¿Por qué le daría más unidad que vos te bajes? Porque siento que cuanto más candidatos, más división, más confrontación y además más conversación sobre lo que le importa a la política y no a la gente. ¿No? ¿Cuánto hace que estamos hablando de candidaturas, de a dónde va este, a dónde va el otro, qué quiere, qué no quiere, quién lo apoya, quién no lo apoya? Toda esa conversación está alejada de la angustia cotidiana de los argentinos, que hoy no va a ser, nadie se va a ir a dormir honestamente pensando si yo voy o no, o voy a ser candidata o sobre mi tuit. Lo comuniqué porque sentía que era una decisión que me había comprometido a tomar en un tiempo determinado y quise cumplir, pero no creo que esto desvele a los argentinos. Bueno, pero al PRO, por ejemplo, lo desvela
¿quién va a ir a la ciudad? El PRO siente que la ciudad es su bastión, es su territorio, ahí gobierna. El PRO creció y se fortaleció ahí. Y vos sabés que hay mucha tensión en si Jorge Macri, si Martín Lustó, si la ciudad la gobierna el PRO o la gobierna Juntos por el Cambio y en manos de quién queda. Por supuesto va a elegir la gente. ¿Es descabellado que vos de acá a algún tiempo pienses en candidata a la ciudad? Lo primero es la ciudad de los porteños. Y yo que conozco mucho a los porteños, sé que a nadie les dice lo que tienen que votar. Por supuesto. Y ellos van a elegir y es de ellos la ciudad. Pero sí es cierto, y yo ahí sí te tomo algo, para mí es importante que el PRO siga gobernando la ciudad, que el equipo del PRO siga gobernando. ¿Por qué? Porque es el equipo que hizo el Metrobús, es el equipo que terminó con las inundaciones, es el equipo de la mortalidad infantil más baja de la historia. Es un equipo que mostró transformaciones a lo largo de sus 4 gestiones, las 2 de Mauricio y las 2 de Horacio. Y ese estilo de gestión, esa impronta, esa manera de hacer y de transformar, donde hoy los porteños estamos orgullosos de eso, yo quiero que continúe. Ahora, también hay 2 candidatos del PRO y hay 3 de otras fuerzas. Son 5. Si yo estoy diciendo que quiero integrar, que quiero sumar, que quiero fortalecer a Juntos por el Cambio, no voy a ser la sexta, porque eso solo dividiría todavía más. Si 3 candidatos del PRO me parecen mucho a nivel nacional, no me voy a poner como tercera candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Viste cómo el periodismo es terrible. O sea, si yo dijera que prácticamente estás desechada como candidata porque vos mismo no querés, ¿sería correcto? Estoy desechada para cualquier candidatura que divida, que no una, que no sume, que no integre, y estoy para respetar a todos los candidatos que ya estén lanzados. Y en la ciudad de Buenos Aires voy a poner mi mayor empeño y mi mayor fuerza, como en el resto del país, pero mucho más en la ciudad, para que el equipo del PRO siga gobernando y para que los candidatos del PRO ganen. Yo no sé si esto pasaría, pero si dicen, mira, la verdad, vas a odiar esta frase, prenda de unidad. María Eugenia puede ser una buena candidata de acuerdo entre Horacio, Mauricio, Patricia, si todos se pusieran de acuerdo. Esto hoy no está ocurriendo. Pero si acaso eso ocurriera, ¿lo considerarías? Eso hoy, como vos bien dijiste, no está ocurriendo. Y hay 2 candidatos a los que yo respeto, a los que nunca les pediría que se bajen y no voy a hacer ninguna especulación. Ninguna. Sí voy a decir que todo lo que voy a hacer va a ser para sumar, para unir, no para dividir, que no tengo ninguna especulación personal, ninguna, que no estoy trabajando para ninguna candidatura personal, para ninguna, que de verdad mi intención es que Juntos por el Cambio se fortalezca y que el PRO gane la ciudad y que siga gobernando, pero no por una ambición de que mi partido gane, porque creo que tiene un gran equipo que ha hecho muy buenas cosas y que las puede seguir haciendo. ¿La ciudad la gobierna el PRO o Juntos por el Cambio? La ciudad la gobierna el PRO con participación de los partidos de Juntos por el Cambio, pero el jefe de gobierno es del PRO, que es quien en última instancia toma las decisiones y fue del PRO en los 4 gobiernos. Y si le tocara ser elegido a Martín Lustó, ¿a vos te resultaría bien, te resultaría positivo? ¿Preferís que Jorge Macri? Yo prefiero, no es que prefiero una persona, yo prefiero un proyecto. Equipo, ¿no? Un equipo, un proyecto de ciudad que acompañé 16 años. Por supuesto que si a Martín lo elige la gente, y me parece súper legítimo que el radicalismo tenga un candidato y que Martín quiera competir, y por supuesto que si los porteños eligen a Martín, vamos a estar todos trabajando para que su gobierno de la ciudad sea el mejor posible. Una cosa no quita la otra, somos parte de una coalición política y al mismo tiempo tenemos un partido que ha gobernado bien la ciudad 16 años. Bien, presidenta no, jefa de la ciudad pareciera que tampoco, y antes de abrir a la mesa te pregunto, ¿y hay alguna otra posición? Porque esto no es solo sobre deseos personales. No, por supuesto. También hay un espacio que te puede decir en algún momento, María Eugenia, ¿sabes cómo es este juego? Te necesitamos en tal lugar o en tal ministerio o en... ¿Eso estás dispuesta? Si fuera por deseos personales, sería candidato a presidenta. Yo quiero ser presidenta y me gustaría, y lo dije públicamente y siempre dije la verdad. Pero justamente porque no es el proyecto individual, no es lo que yo quiero y porque además todo eso nos aleja cada vez más de la gente, es que estoy tomando esta decisión.
Y por supuesto que yo voy a estar a disposición de quien sea presidente. Lo sabe Patricia, lo sabe Horacio. Primero los voy a acompañar para que hagan la mejor elección posible. Y en segundo lugar, saben que cuentan conmigo, Me gusta es ponerle un punto ahí. No, justo, no Pero que pongas, cuentan sacarlo el conmigo punto no, para que un ministerio de desarrollo social... Para lo que necesiten. Y a lo mejor no me necesitan en ningún cargo. Ok. Me necesitan en el Congreso ocupando mi banca de diputada y está bien. Este es un proyecto colectivo. No es que yo ya estoy imaginando si voy a ser parte del gabinete o no. No, los dos saben y a los dos se los dije claramente. Una vez que la gente elija y ustedes sean presidentes, yo voy a estar donde ustedes lo necesiten, donde les haga falta. Y eso también incluye ningún lugar, ningún cargo nuevo, y es el lugar desde el Congreso y apoyándolos con lo que yo pueda hacer. Pablo de León. ¿Cómo te va, María Eugenia? Buenas noches. Tengo dos preguntas muy concretitas. La primera, no sos candidata, vas a ir a las PASO, Cuarto Oscuro, Larreta, Bullrich. ¿A quién va a votar María Eugenia Vidal? Si de verdad decimos que y sostenemos que queremos contribuir a la unidad, no sería coherente que yo hoy diga mi voto, ¿no? Si de verdad quiero sostener la unidad de Juntos por el Cambio y la del PRO, y que la competencia sea sana y con altura, yo hoy no tengo que apoyar a ningún candidato. Que no quiere decir que no lo haga nunca, de acá a la fecha donde la gente tenga que elegir, pero hoy siento que mi mayor contribución es esa. Bien, y la segunda también cortita. ¿Qué pasa con Cristian Ritondo? ¿Era tu candidato? ¿Es tu candidato a gobernador? ¿Vos no sos candidata presidencial? ¿Qué pasa con él? Primero, Cristian, yo sea o no sea candidata a presidenta, va a ser siempre mi candidato a gobernador en la medida que él quiera seguir compitiendo. Están las PASO en la provincia de Buenos Aires, tiene derecho a presentarse, a ir como candidato con los otros dos candidatos a presidente, puede competir y creo que sería el mejor gobernador para la provincia de Buenos Aires. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. No es personal, pero es en general a la política que sos. Cuando un político es elegido para un cargo, ¿no se supone que tiene que seguir en ese cargo hasta que termine el tiempo por el cual la gente lo votó? Digo, te votaron para diputada, para 4 años de diputada. Digo, ¿por qué cambiar? Solo voy a cambiar si quien sea presidente de Juntos por el Cambio, que efectivamente la gente lo elija, siente que mi contribución podría ser mayor en otro lugar. Y no lo voy a desmentir hoy, lo digo claramente. Y lo digo porque de la misma manera que no compito como candidata a presidenta porque me siento parte de un proyecto, también me siento parte de un proyecto si vamos a gobernar y enfrentamos situaciones difíciles y se cree que mi contribución es mejor en otro lugar. Está Cecilia. A ver, Ceci. ¿Qué tal, María Eugenia? Yo te quería preguntar, después de tu decisión para en pos de la unidad, ¿qué pensás sobre la elección en la provincia de Buenos Aires? ¿El Juntos por el Cambio debería tener un solo candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? ¿Debería bajar debería resumir la cantidad de candidaturas que hoy dan vuelta por el espacio en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que hoy hay 5 candidatos del PRO en la provincia de Buenos Aires. Sin duda creo que hay que ordenar, pero también creo que es legítimo que tanto Diego Santilli como Cristian Ritondo quieran competir. Bien. Bajó a 3. No bajé nadie, digamos. Estoy hablando de Diego Santilli porque ganó la última elección y de Cristian Ritondo porque es quien yo creo que tiene que ser el mejor candidato a gobernador. Pero yo no subo ni bajo a nadie. Sí, trato de sumar un aporte equilibrado, racional, en una Argentina que duele, que angustia, donde la preocupación de la gente no tiene nada que ver con esto, ni con estas especulaciones, ni con quién va a ser candidato. Trato de ponerle un poco de racionalidad a esta discusión y de que de verdad pensemos en qué está pensando la gente del otro lado y qué está sintiendo sobre todo la gente del otro lado. Bueno, muy bien. Quiero dar una última vuelta por la ciudad. Ahora hay candidatos y vos dijiste que básicamente no querés venir a meter ruido. Da la impresión, vos contestame con los gestos que quieras, de que no estás con muchas ganas o no vas a ser candidata en la ciudad. Si no estuvieran estos candidatos, ¿fue alguna vez un sueño para vos, un deseo gobernar la ciudad de Buenos Aires? Están estos candidatos. Solamente que yo dijera que fue un deseo ya sería no reconocer su lugar. Así que los voy a seguir respetando, ellos están compitiendo, están en la cancha y no voy a hacer nada que los dañe. Bien, ni aún si te lo pidieran. ¿Cómo? Ni si te pidiera Macri o Patricia o Horacio. Eso no pasa hoy.
Eso no está pasando. Bien, y así vamos a hacer una videoinstalación en loop donde yo les sigo preguntando. Javier Milei. Javier Milei es un problema porque tiene un discurso, es seductor para una gran parte del electorado que está muy enojada. ¿Cómo debe dirimir Juntos por el Cambio esta terceridad? Es alguien que divide a la oposición. Antes le pasó, lo mencionamos, al peronismo con Massa las elecciones pasadas, en realidad cuando ganó Macri. ¿Cómo se tienen que parar ustedes frente a Milei? Creo que nosotros no nos tenemos que parar frente a Milei. Nosotros nos tenemos que parar frente a los argentinos. Es ahí donde nos tenemos que parar. Y en la medida que no nos paremos frente a los argentinos y les digamos cómo vamos a resolver sus problemas, y probablemente ese espacio lo ocupe Milei o cualquier otro. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Decirle cómo le vamos a resolver los problemas a la gente, cómo le vamos a resolver la inflación. ¿No lo están haciendo, María Eugenia? Sí, claro que lo estamos haciendo. Esta semana tuvimos una reunión de 2 horas con economistas de primera línea de Juntos por el Cambio. Luciano Laspina, Hernán Lacunza, Guido Sanleris, Marina del Poyeto, Martín Rapetti, Eduardo Levi Seiati. Ahí había economistas de todas las fuerzas de primera línea que están trabajando juntos en un plan económico. Entonces hoy tenemos equipo, porque no es solo tener ideas, es tener equipo y es tener experiencia. Y también tener gobernadores, intendentes, senadores, diputados, trabajar para eso, porque la fuerza del cambio está en que tengas mucha gente peleando por lo mismo, no ser uno solo peleando por lo mismo. Trascendió una información, habría que chequearla, de una reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y la CGT, en donde se le habría prometido, se habría mencionado que no había en carpeta, desde el proyecto de Horacio, una reforma laboral. ¿Qué pensás vos? ¿Hace falta una reforma laboral? Sí, sin duda. Siento que hace falta una reforma laboral, que hoy, después de haber recorrido todo el país, no hay pyme, no hay emprendedor que den trabajo a una persona, ni una gran empresa en el país, que no te digan que tienen miedo a los juicios laborales, que un juicio laboral, sobre todo a las pequeñas empresas, las puede fundir y se pueden quedar sin operar o quebrarse, ni hablar a los emprendedores, que no te digan que las multas son millonarias. Hay decenas de miles de trabajadores en la Argentina que trabajan en plataformas y que la ley de contrato actual no se adecúa a sus características, porque hoy no existe más la jornada de 8 horas para alguien que trabaja transportando cosas o personas en cualquiera de las APPs que nosotros tenemos. Hay que transformar y hay que adaptar la ley laboral a eso. Hay un problema de formación y capacitación seria en la Argentina. Hoy hubo una campaña de Argentinos por la Educación diciendo que hay chicos de tercer grado que no entienden lo que leen. El ministro de Educación, en vez de hacer algo, se molesta con la campaña. Después eso se paga, se paga cuando ya salen a buscar trabajo, aún con el título secundario. Entonces, lo que digo es, hay muchos problemas en el empleo en Argentina, por algo hace más de 11 años que no se genera empleo privado registrado en el país. Algo tenemos que hacer. ¿Todo es la reforma laboral? No, pero tenemos que dejar de resistir un cambio en una ley que es previa a la televisión color. La ley actual de contrato de trabajo es previa al celular, es previa a internet, es previa a la televisión color. Es un disparate que sigamos pensando que esa ley se adapta a nuestro mercado laboral actual. María Eugenia, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Bien, me acompañan, gracias. Me tenés que dejar dar la mano. Ay, perdón, porque estaba mirando pensando que ya te había sido. Perdón, mil perdones. Ahí está. Vuelvo a la mesa. Bueno, ahora ya que se fue María Eugenia y no nos escucha, opinemos sobre María Eugenia. Dale, que ya no Hablemos nos de lo que dijo. Hablemos de lo que dice. Bien, yo insisto en que no es usual que los candidatos se bajen de las cosas, pero ya llevamos a Mauricio Macri, que se baja a la presidencial, Cristina, que dijo que no va a ser candidata presidencial, Alberto Fernández y ella. Yo, respecto a tus preguntas y tu insistencia que celebro sobre el tema de la ciudad, ella para mí dijo que no va a ser candidata porque ya hay 2 candidatos del PRO y uno del radicalismo. Yo creo que el PRO es muy obsesivo a las encuestas, miran encuestas día a día, la gente sepa que tienen un sistema en el cual en la gobierno de ciudad miran la evolución de los votos día a día. Si acá faltan 49 días para la presentación de las listas, si acá 30 y pico de días Jorge Macri o Quirós no tienen números suficientemente buenos para disputar con Lustó, puede aparecer el factor de la unidad de María Eugenia Vidal como candidata a jefa de gobierno. Yo no lo descartaría. Para mí, ella ahí
dijo que no va a ser factor de división, pero puede ser factor de unidad. También dijo que hoy nadie le pide esa candidatura, ¿no? Pero no cerró la puerta cuando vos le insistías tantas veces a que si alguien se lo pide, así todos se lo piden. Analiza así todos se lo piden. Si todo el PRO se lo pide, pues ya dijo que quiere que gane el PRO. En eso también fue concreta. En eso fue concreta igual. Ahora, el problema de esta decisión, Pablo, es que Jorge Macri no tiene los votos suficientes para ganarle a Lustó. Jorge Macri dice que sí, obviamente. Quirós dice que sí, pero yo insisto, faltan 49 días para que se presenten las listas. Si vos en 30 y pico de días ves que ninguno de los candidatos del PRO está ganando claramente contra Lustó, a ella la van a estar midiendo también en la ciudad y puede ser el factor de la unidad. Esto es que Mauricio Macri, que Larreta y que Bullrich la bendigan. ¿No le están dando demasiada importancia el PRO, todos los partidos y todos los gobiernos a las encuestas? Digo, yo sigo obsesionado con esto, porque siguen pensando, es cierto lo que decís. Digo, con los malos antecedentes. Claro, siguen viendo todo el día número a número, y la verdad, no son confiables. Pero todos no son confiables por problemas metodológicos, no son confiables porque la gente no tiene ganas de contestar, no son confiables porque la gente miente. Digo, y porque está hablando ahí un porcentaje muy pequeño de la sociedad que sabe que hay elecciones. No, les debe haber pasado a ustedes en la calle un montón de veces que cuando decís... Yo hablé con una persona por un tema de agenda y dije, no, pero en noviembre hay balotaje. Y me dice, ¿pero estamos seguros que hay balotaje? ¿Qué es lo que se vota este año? Y a mí me parecía marciano, pero la verdad que esa persona que tenía un comercio marcianos no somos tenía nosotros. ni idea que había elecciones de presidente. presidente. Me parece que las encuestas, la fotografía, que es una encuesta, dura cada vez menos en el tiempo porque la realidad económica, política, tiene un ritmo propio y un dinamismo que hace que esa opinión pueda variar también en un tiempo mucho más acelerado del que antes se podía llegar a medir. Porque la crisis no solo es económica. No, la claro. crisis económica, política, social, de seguridad, de educación. Pero en temas concretos, de educación, de salud, de seguridad. La gente, efectivamente, está todo muy mal. No es que no tuvieron un plan llegar solo en economía. No tuvieron un plan llegar en ninguna de los otros ítems. Bien, recuerden ustedes que la reforma constitucional entre Alfonsín y Menem aparece en la ciudad de Buenos Aires autónoma. Nace ahí, digamos, viste como decís, el divorcio existió siempre, siempre te pudiste divorciar. No, es del 87. Bueno, de aquella reforma, antes la elegía a dedo, te ponía el presidente, te ponía un intendente. Bueno, de ahí nace después la fortaleza y el crecimiento del PRO. Es su único territorio, básicamente. Por eso hay dos posiciones. Una es... hagamos lo posible para que siga siendo del PRO, este es nuestro lugar, aquí nos hicimos fuertes y básicamente intentaremos, si nos eligen los porteños, seguir gobernando. Sea el candidato Jorge Macri, sea Quirós, se bajó Soledad Acuña. Y hay otra posición más próxima, Horacio Rodríguez Larreta, que dice, por supuesto, preferiríamos el PRO, pero si tiene que ganar Lustó, y hay una alianza con el radicalismo, ustedes desafían desde esa zona del PRO, desde el larretismo. Si ustedes quieren reformas duraderas y necesitamos para eso pactos, vamos a necesitar al radicalismo, ¿no? Entonces, si necesitamos al radicalismo, no objetemos tanto la posibilidad de que Lustó maneje o gobierne la ciudad, si lo eligen, por supuesto, porque va a ser fundamental el radicalismo para tener territorialidad y acuerdos duraderos. Si no, todo va a ser frágil y ninguna reforma se va a poder ganar, pero no se va a poder gobernar con reformas duraderas. Esa visión que existe, que es la oficial, es la benévola hacia Larreta. Hay una visión también que no es tan benévola hacia Larreta, que dice, le entrego lo que sea a los radicales con tal de que me apoyen para el presidente. Pero ¿cómo es la posición? Digo, le entrego lo que sea a los radicales, le entrego la ciudad del PRO a los radicales, con tal de que ellos me apoyen en mi carrera presidencial. Pero ese razonamiento tendría fundamento si vos me decís que, haciendo que Gerardo Morales va de vice y todo el radicalismo va atrás. Y no es así. Ni Cornejo, ni Valdés, ni otros radicales están de acuerdo. Entonces, no es que vos arreglás con Morales y Lustó y tenés al radicalismo. Entonces, eso ahí se desarma. De fondo está la... tenés razón. Pero eso no lo pensaba, según esta visión, no lo pensaba Larreta cuando lo empezó. Está bien, pero yo lo que digo es, hoy el PRO tiene otras opciones. Frigerio casi seguro va a ser gobernador en Entre Ríos. Nacho Torres en Chubut tiene muchas chances de ganar en un gobierno peronista que es un desastre, el de Arcioni, que está vinculado a Massa. Entonces el PRO tiene otro universo.
Yo insisto que de fondo está la pelea de poder en el PRO, que es la que los puede llevar a no ser gobierno, que es la pelea entre Larreta y Macri, que es la pelea por la sucesión. Macri no quiere terminar de ceder, casi es una serie Succession, y Larreta se quiso meter y apareció Bullrich, que con 2 escarbadientes empezó a recorrer el país y captó gran parte del enojo. Se va a dilucidar en las internas. Sí, y lo que creo es que el próximo gobierno, sea de la fuerza política que sea, va a tener que establecer grandes acuerdos políticos con todos los sectores, con los espacios internos que conformen como los externos, los que se conviertan en oposición. Yo no la veo tan. No, quiero terminar la idea. Van a tener que establecer acuerdos en el Congreso para los grandes temas, para las grandes reformas. Sí. Bueno, eso es acuerdo político. Claro, en pero el no Senado, va a ser 100%. Vas a tener que juntar una masa crítica y levantar las manos. Pero la van a necesitar. Sí, pero en algún momento... el tango se baila a 2, como dice el lugar común, y para eso la persona que tiene que bailar con vos tiene que tener ganas de hacerlo. Y en todo caso, ¿qué cedes? ¿A cuánto cedes? Y si todo lo que cedes al final no cambia nada. Eso será parte de los acuerdos y de las negociaciones. La única fuerza que propone no es solo unidad la reforma laboral. El próximo gobierno... Ni el kirchnerismo, ni Milei quieren hacer acuerdo con nadie. Bueno, entonces lo que queda... Solo el PRO y el radicalismo hablan de diálogo. Lo que queda ahí, claro, Pablo, es que no les importa a la gente, no les importan las grandes reformas que necesita la Argentina para salir de pozo. Lucián, permítame, tenemos que cerrar. Tal vez lo que pasa es que ahora en campaña es esto es casta, no me voy a liar con nadie, y después si ganás o no ganás, pero tenés un volumen en el Congreso, a lo mejor negociás. Hay mucha cosa que se dice hoy para ganar y dirán cosas, variaciones de eso para gobernar. Está en la historia de la democracia, así suele pasar. Vamos a hacer una tanda, vamos. Bueno, ustedes saben que después del último índice de inflación, el de marzo de 7,7, la cosa empeoró mucho. Por supuesto, para todos nosotros, primero, para nuestros bolsillos, nuestro poder adquisitivo, pero políticamente inestabilizó muchísimo al gobierno y le impactó muy fuerte a Massa. A partir de ahí empezaron o se incrementaron los dolores de cabeza. Y hay un tema súper sensible que es que los alimentos en general aumentan más que el promedio de la inflación general. Ceci, ¿qué se espera para esta publicación de inflación que va a ser mañana viernes? No, el otro viernes. El otro viernes, después de ida y vuelta, finalmente el 12, como el calendario original decía, se va a conocer el número de inflación. En el INDEC todavía no está cerrado eso, pero hay advertencias al Ministerio de Economía desde programación económica de que ese número puede empezar con 8. No está resuelto todavía, no está cerrado, pero hay que pensar. Las consultoras privadas dieron todas arriba del 7,4% en general, o por lo menos las más grandes. Algunas, ahora vamos a hablar, le dieron a alimentos 2 dígitos, más de 10% de aumento en los alimentos. Y el INDEC tiene una particularidad, es el que mide con más capilaridad todos los días precios. Entonces es el que más va a haber captado el salto del dólar de la última semana. Ahí puede ser un muy mal número en abril, que era además el mes en el que Sergio Massa había prometido que iba a empezar con 3 la inflación. Vamos a hablar, está con nosotros Isaac Rudnick, que es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política. Hola, Isaac. Hola, ¿cómo les va? Ustedes miden inflación. Sí, nosotros medimos la evolución de los precios de la canasta básica en los negocios de cercanía de los barrios populares. Ahí el INDEC no tiene capilaridad. Claro. Justamente ahí es donde está subrepresentada la muestra que tiene a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, nosotros siempre decimos que no medimos inflación en general. Medimos la evolución de los precios ahí donde hoy vive más del 50% o por lo menos entre el 40 y 50% de la población. ¿Y qué les da? Nos dio para el mes de abril 8,13. Ahora, en el promedio de los 4 primeros meses... Toda la inflación general. Lo de los alimentos. Alimentos les da 8,1. 8,1 y en canasta básica total, o sea que abarca un universo más amplio, nos dio 6,2. O sea, claramente, como vos decías al principio, los alimentos son el motor de todo el proceso inflacionario. Pero es importante tener en cuenta
el promedio del cuatrimestre. A ver. Porque en el promedio del cuatrimestre, ahí es donde en todo el cuatrimestre, desde diciembre hasta el final de abril, el aumento fue en alimentos del 42,5%. O sea que estás en el promedio en 10,5, más de 10,5. Ese cuatrimestre, ese aumento en el cuatrimestre es el más alto en un cuatrimestre en los últimos 5 años. Con lo cual estamos, digamos, pronosticando un año donde el nivel de aumento de los alimentos en particular y de la inflación en general difícilmente sea, bueno, por supuesto que la que previó el gobierno ni que hablar, pero tampoco va a ser menor que en los años anteriores. Hablemos, digamos, del instrumento de medición. Después de esto del INDEC que iba a postergar, después frizó ese tema porque era un papelón de postergar para el lunes en vez de dar el viernes que viene por las elecciones en 5 provincias. No, ¿está haciendo mediciones pertinentes, fieles al INDEC? ¿Confías en este INDEC? Mejor la pregunta, ¿confías en este INDEC? Me parece que la gente que trabaja en el INDEC es gente que trabaja honestamente, por lo menos es lo que se ve hasta ahora. Digamos, mucha de la gente que sigue trabajando en el INDEC es gente que fue desplazada en la época de la intervención y mantuvo, digamos, una línea de conducta que permite ver o que uno piensa que mantiene la misma conducta de siempre. Obviamente esto hay que verlo en su evolución, Este intento, digamos, de modificar la fecha no es un buen síntoma, es un síntoma, digamos, equívoco, por lo menos, confuso. Bueno, de todas maneras, fueron de alguna manera sensibles a las presiones de la opinión pública en general y cambiaron. Bien. Pero, digamos, yo creo que hay que hacer un seguimiento. Y lo que decía antes es muy importante. No hay una evolución de las muestras que se utilizan para la medición con la evolución de la fragmentación de la sociedad y el pasaje cada vez de una mayor cantidad de población por debajo de la línea de pobreza. Explícamelo con detalle, porque es muy interesante eso. O sea, ¿la canasta que están midiendo ya no es representativa? Es muy de clase media para una sociedad que es mucho más pobre, decís. Sí, me parece fundamentalmente que a los encuestadores del INDEC o a la muestra del INDEC les resulta cada vez más difícil digamos, percibir lo que sucede en un sector de la sociedad que se va haciendo cada vez más pobre. ¿Me das ejemplos? Claro. Y, por ejemplo, esto que te digo, de que es muy difícil pensar de que los encuestadores pueden entrar con la misma facilidad en los barrios pobres, en los barrios de los sectores más vulnerables, en los barrios donde los derechos están más vulnerados, les resulta cada vez más difícil entrar y evaluar lo que sucede en los negocios de cercanía de esa población que es cada vez más amplia, más pero más ¿y ustedes extendida. que sí entran, qué ven? En imágenes o en ejemplos, ¿qué notas que decís? Yo hace no sé cuántos años miden ustedes. Hace como 10 años. Bueno, es decir, esto no lo había visto, o sí, no sé. Cosas que te llamen la atención. No, lo que está sobre todo en el último tiempo, pero cuando hablamos del último tiempo estamos hablando de por lo menos los últimos 24 meses, la alta volatilidad genera una enorme incertidumbre. Y angustia en los sectores que viven en ese barrio, porque lo que están ganando esta quincena o esta semana, ese ingreso al hogar que quizá a la semana siguiente o a la quincena siguiente es el mismo, ya no tiene el mismo poder adquisitivo, claro. El mismo poder de compra. En segundo lugar, hay una situación de empobrecimiento permanente y hay un corrimiento de
los alimentos que se pueden adquirir con esos escasos recursos a alimentos que tienen claramente mayor posibilidad de llenar la panza, como decimos. ¿Cuáles son ejemplos que tengas? Por ejemplo, la carne, por ejemplo, los lácteos. Desaparecen. Claro. Y aparecen galletitas, hidrato de carbono, harinas, grasas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos también una encuesta de un indicador nutricional, un indicador barrial de la situación nutricional, donde medimos todos los años talla y peso de niños y niñas de 0 a 18 años. Y ahí claramente se va consolidando un 40% de los niños, niñas y adolescentes de esas edades, un 40% en condiciones de malnutrición. Pero fíjate lo que estás diciendo, no dijiste desnutrición, dijiste malnutrición, claro. Por ahí sobrepeso tienen, por hidratos, por las azúcares, la mala comida. La prevalencia en ese 40% del sobrepeso y la obesidad, por encima de la desnutrición. Con el síndrome metabólico que eso ocasiona, digamos, todos los problemas, es una bomba de tiempo, la diabetes, la hipertensión, claro. La dificultad de aprendizaje, porque son niños que están mal alimentados. La baja talla es un problema distinto a la malnutrición, sí. Porque la baja talla es justamente una manifestación de situaciones de malnutrición, pero prolongadas en el tiempo. Sí. Y entonces tiene muchas más dificultades para hacer. ¿Ya ves menor altura? Claro. ¿Podés referir alguno de los datos esos? Sí, ¿Cuánto? en sobrepeso y obesidad estamos entre el 17 y 18% en ambas franjas. En desnutrición, que es el nivel menor, están en 3-4%. Los niveles de baja talla estamos en porcentajes de alrededor del 4-5%. Por eso. ¿5%? Y estamos más o menos en porcentaje. No tengo acá memorizado. No, está bien, digamos, una no importa referencia. si es 3,5, digamos, sí, ya ese 5% de disminución de la talla por mala alimentación o insuficiente alimentación son datos terribles. Son datos contundentes. Son datos contundentes. Pero bueno, vos tenés una situación que se explica por cuántos años hace que tenemos consolidada también niveles de indigencia en el conjunto de la población. Indigencia son las personas o las familias que no tienen recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Vos tenés consolidado desde el año 2019 a la fecha niveles de indigencia de el 8% de la población. Hemos llegado en el periodo de la pandemia al 10,5% de indigencia. Acá estoy citando datos del INDEC. Ahora, con la aceleración de la inflación que estamos viviendo este año, ¿no podemos volver a ver niveles de indigencia como los de la pandemia? Y es probable. En el final del año pasado, porque además, en el periodo de recuperación de la pandemia, nosotros tuvimos en el año 2020 una pérdida de poder adquisitivo de 10 puntos. Sí. En el año 2021 recuperamos esos 10 puntos. Y en el año 2022 tuvimos 5% de crecimiento. Ahora, la recuperación en el terreno de la pobreza y de la indigencia no fue proporcional a ese crecimiento. Entonces nosotros terminamos el año pasado, a final del año pasado, con una pobreza todavía en el orden del 40%, 39,5%. Después de haber tenido 2 años de recuperación de 10 puntos y de 5 puntos más. Y vos en el periodo de la pandemia tuviste un nivel de pobreza del 42%. Pero cuando llegaste después de 10 puntos y 5 puntos de recuperación, los niveles de pobreza bajaron, pero no en proporción al crecimiento que hubo. Con lo cual, obviamente, esa parte de la torta que creció no llegó ahí. Isaac, muchísimas gracias. Das unos datos que son, digamos, escalofriantes algunos. Sobre todo peso, talla.
Ya hay, hay claro. marcas en la anatomía de la. Siempre hubo de desnutrición, eso. Ahora hay malnutrición, cambian los cuerpos, cambios muy profundos que además tienen daños permanentes. Ya no es recuperar las clases perdidas, digamos, ya no es sobre contenidos, es sobre el soporte sobre el cual después tenés que meter los contenidos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Miren este dedo. Este dedo significa que... ¡Aló! ¡Ah, muy bien! Hola, Diego. ¿Qué tal? Estás? Ay, no me Buenas noches. pareció. Le puedo... Acá, muy bien. Viajando en vuelo de línea como hacemos los líderes austeros para Ahí domar está. el ego. Ahí está, muy bien. Muy bien. Viajo en línea y recuerdo que soy mortal. Está muy Bien que quiso comprar un avión presidencial. No le salió, pero tuvo la intención, ¿eh? ¿Cuándo fue eso? Y durante su gestión. 17. ¿Y lo hice? No porque le trabaron la licitación, no porque no quiso. Ah, mirá. Ah. Mirá. Ahora le dejamos a Alberto Fernández que malgaste el dinero y está bien, no ve un escándalo, ¿no? No. Parece un dato que lo tira así de la nada, como diciendo, bueno, estamos hablando de niveles de exorbitante pobreza y esta sale con un dato de que... Esta. Bueno. Te hace Sí, igualismo, no, está te bien. hace igual. Está Bien. chica, Ve- está chica, está todo bien, está todo bien. ¿A dónde está viajando Nada, ahora? no, ¿A dónde va? ¿Qué va a estoy ver? tratando, el calabrese está tratando de domar el enano maldito que es el ego, pero bueno, me saltan a la yugular y viste, no puedo. Bueno, Bueno, Ya te dije hace un rato, está yendo a Miami a ver la Sí. Fórmula 1. ¡Miami! ¡Basta, chicos! Parece Ford. bueno, ¡Mamá! ¡Cortaste toda la ley! Pasa Ford igual. Bueno, escuche, estuvo hace un rato María Eugenia Vidal, Sí. se bajó de la presidencial. La verdad que la felicito porque se ha Ego. sumado esta moda de los grandes líderes que reconocen que no es el momento y que hay que guardarse porque se ve un quilombo de la zamputa. Así que, ¿Le pidió la usted verdad que se le hizo bajara? ¿Fue usted el que le pidió? bien. No, yo no... Pero ¿qué? Todos miden como si fuera la desquiciada de Cristina, que le dice a este lo que tiene que hacer y el dedo y todo eso. No, ya se quiso bajar. ¿Qué sé yo? Oh, cuál Bien, tirada. y el que no se baja es Enloquece. primo. La Primo verdad que Savi, lo no tendría se que baja llamar a mi ese. amigo el emir de Qatar para que maneje todo este tema con los periodistas que Que compre se te meten TN, ahí está, preguntas que le boludeces. compre TN y lo manejen a Rolo y se termina Vendría esta muy joda. bien. Ahí está Vendría muy bien, porque últimamente el canal, en comparación con mi canal, está muy... ¿Qué muy te hace quedado. un canal? Es una joda. Tiene un canal. Ah, Pero bueno. escuche, Una joda y quedó. Ah, Claro. Ahí quedó. Pero les vendría bien una inyección de capitales extranjeros porque la verdad que están medio quedados como canal de noticias y bueno, y el 13 ni hablar. Va primero Bueno. TN, ¿qué está diciendo? Haga el global, vamos, está vamos bien. ganando. ¿Qué Por ahí nos que- consigue plata de alguna república así, árabe, Bueno, estoy ahora cataríes, con- todas democracias. Con el viaje, Donde anda haciendo ay, la negocio. chicana, mirá la chicana. Con un peroncho se cagan las patas, pero si es conmigo, sí. Ay, qué Viene un peroncho y se sensible que está desesperan hoy. por A hacer ver, la a ver, pregunta. ¿qué- No, pero, qué hacen si pero viene es un así. peroncho? No, Si viene estos un son los peroncho- que facilitaron el camino del moderado Fernández. Los que de golpe no le cuestionaban nada. Pero vengo yo y bueno. Pero no estaba está bien. tranquilo usted. Usted estaba tranquilo, relajado, yéndose a Sí, Miami. estoy relajado, Se ponga Está relajado, está El relajado. ego, Bueno. tranquilo, obvio. Jorge Imagínate- Macri, el primo, Uf, sí. sigue en ¿No puedo hablar? carrera. Si uno interrumpe. Ay, Sí, mi mira. primo pobre sigue en carrera. Tenemos que Va a ser pobre. Muy pobre. Sí. No sé si aplica lo de pobre. Estaba contento, ahora me dijo que con esto que Massa subió el piso de ganancia. Pero ¿Qué va a ser pobre? estamos viendo ahora si mide, no mide, qué sé yo. Bueno, Este, Está tenemos muy que bien. ver, Recibe tenemos que encuestas. ver la ciudad de Buenos Bueno. Aires a ver qué cosa. Pero bueno, su estamos ciudad. ahora ¿qué? ¿Qué? en pleno vuelo, por mirar una buena carrera de Fórmula 1, que por hoy es la única fórmula que me interesa. ¿Por quién y apuesta? En la Ah, no Fórmula no sé, 1. qué sé digo. En la Fórmula 1, digo. sabe. Si tiene que ganar Milei, que gane Milei, qué sé yo. No, ¿eh? No, lo van a matar. No, en los autos. Ah, le no, No, yo pregunté, decía pregunta en los Ferrari, autos. claro. Siempre Ferrari, testarosa. Sí, claro. Muy bien. bueno, Era el número está. 1. Está Pero muy bueno, esperemos que evitemos que la ciudad no caiga en manos del ex kirchnerista Lustó. Eso sí que no. bien. Bueno,
Bueno, Que vuelva a Radio Metro. Lustó es mi límite. Así como muchos que vuelva radicales me decían. Que vuelva a dónde. Radio Mira, Metro. los picaños, Bueno, los cizaños. ¿A dónde tiene que volver? A Radio Metro, no sé. Que estaba con Andy. siempre vendía los libros ahí, qué sé yo. Pero a mí muchos radicales me decían, mi límite es Macri. Bueno, mi límite es Lustó, ¿ok? Bueno, estuvo embajador también, ¿eh? No, Claro, pero es bueno. cierto. Con Guayo. Está. Sí, pero Bueno, lo Mauricio. desairó. Le ofrecí la embajada y vino, no, que él quería competir acá. Bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, Mauricio. Ay. Ay. Bueno. El terrible el alienígena este de Horacio que no para de operar un segundo y controlar todo. Ahora Mire se que enojó está al con aire, Horacio. Está al aire, está en on. Machito del sí, on, total, no yo- del off. no, si total, ya no soy candidato a nada, ya está. Ya lo mío ya Menos está. mal. Libre. Menos mal. Este soy yo. Bueno, gracias. Bueno, un gran abrazo, Diego, ¿eh? A seguir así. Así como, no sé, pero chau. Chau, pobres. Sencillito, se va a ver una carrera. Bueno, tiene mañana. razón. Está bien. Ustedes Que recuerdan puede. que buena parte de este año nos dedicamos a contar el escándalo que es Rosario y los asesinatos. Pues bien, que se hayan ido los reflectores de ahí y la prensa nacional no significa que los asesinatos en manos de sicarios hayan terminado. En las últimas 36 horas, 8 muertos. 8 muertos. Les digo un solo caso. Unos amigos se van a juntar a un asado. Vos comprás la carne, vos comprás la verdura. ¿Va a comprar la verdura? Así al azar, lo ametrallan, pasa un sicario, tira 40 tiros ahí y es uno de los... Casos así siguen en Rosario. Rolo Barbano. Diego, justamente estabas hablando de Mauro Villamil, que tenía 36 años, fue a la verdulería en un alto entre sus dos trabajos, playero de una estación de servicio y taxista, porque tenía que mantener a su familia. Pasaron los narcos, ametrallaron la verdulería, lo mataron a Mauro, hirieron a 2 empleadas que había en el lugar. Esto generó como reacción inmediata un paro de taxistas que se extiende ahora hasta las 10, también un paro en las estaciones de servicio. Están pidiendo básicamente que alguien les preste atención. 8 asesinatos en 36 horas para llegar a un récord, 108 crímenes en lo que va de este año. Diego, 1 cada 27 horas. Vos dirás, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, es el comienzo de año más sangriento de toda la historia de Rosario. Y mirá que el año pasado había tenido un año récord de homicidios, con 291 casos en los 12 meses. En estos 124 días hubo 108 asesinatos. Además del de Mauro, por ejemplo, aparecieron 2 cadáveres en Villa Gobernador Galvez, los habían ejecutado, mataron a una mujer en la calle, mataron a otro hombre. La policía va y levanta cuerpos, pero no llega nunca ni a prevenir, mucho menos a perseguir a los autores de estos crímenes. Bien. 2 datos para cerrarte el tema Rosario. En este periodo hubo además 650 balaceras, tiroteos a frentes de casas, de comercios, vinculados con aprietes. 650, ¿en qué lapso? 124 días. No. Bien. locura. Espera, porque no terminamos con Rosario. Está Damián Schwarstein, que es periodista rosarino y especializado. Hemos charlado con él varias veces. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bien. Medios nacionales alegro. que ven que hubo un momento muy complicado donde veíamos a un padre demoliendo y a los vecinos del barrio demoliendo con sus propias manos los búnkers de los que vendían ahí, digamos, del narcomenudeo. Una promesa de Aníbal Fernández a Habkin que iban a ir gendarmes, etcétera, como que en este momento o en aquel momento sí se iban a ocupar. ¿Qué de todo eso hay en Rosario hoy? Bueno, hay gendarmes y el problema parece ser hoy más la policía que los gendarmes, digamos, porque lo que aparece de manera muy notoria es eso, ¿no? La ausencia de la policía provincial en las calles. De hecho, hoy pasó algo que políticamente es toda una novedad, y es que el intendente Habkin hizo un reclamo muy fuerte al gobernador Perotti justamente por la falta de protección policial en las calles de Rosario. Y digo que es una novedad porque Habkin se cuidaba mucho de criticar a Perotti y ambos parecían compartir una estrategia que era reclamar a la nación y apuntar a la nación como responsable
de la situación de desprotección que se vive en la calle de Rosario. Sin embargo, hoy, bueno, hay gendarmes, hay fuerzas federales y lo que no se ven en las calles son patrulleros de la policía, ¿no? Hoy Hapkin mencionaba algunos números que si son reales es extraño que la provincia no salga a contestarlos, ¿no? Por ejemplo, dice que Rosario tiene menos de la mitad de patrulleros que la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y estamos hablando de una ciudad que es un cuarto de la población de Rosario. No solo eso, también que Rosario tiene menos patrulleros que la ciudad de Santa Fe. Es decir, que el mismo gobierno provincial destina más efectivo a las calles santafesinas, que tiene la mitad de la población que Rosario y, por supuesto, un índice de violencia mucho menor que a la ciudad donde el problema de la seguridad y la violencia es más grande. Rolo, ¿qué pasa con lo que dice Damián con la policía provincial? Bueno, da la sensación de que hay un retiro de fuerzas de Perotti hacia la ciudad de Rosario, porque Hapkin viene reclamando hace tiempo que haya policías. De hecho, Damián, vos lo sabés muy bien, pero hubo tiroteos, hubo balaceras en lugares donde se había prometido que se iban a instalar garitas policiales y los policías no estaban. Estaba la garita, pero no aparecían los agentes. ¿Cuál es tu sensación, Damián, desde allá? Porque desde acá lo que se lee es que hay un quite de colaboración de cierta parte de la policía, que hay un desinterés del gobierno provincial por apoyar a la ciudad de Rosario y también que los policías que se ven más activos son los que tienen vínculos con el narcotráfico, los que están metidos en el tema, claro, y no los que están combatiendo. Los que son parte de las bandas, ¿no? Que eso ya lo hemos analizado otras veces, ¿no? El fenómeno de que acá ni siquiera hablamos de corrupción, de coima, hablamos de policías que integran las bandas de narcotraficantes. Mirá, hoy hubo una reunión del gobierno provincial, una reunión de ministros y con jefes policiales para analizar la situación, y off the record lo que nos decían, lo que nos comentan es que hay un problema con los mandos medios de la policía, ¿no? Como si no estuvieran respondiendo las órdenes y como si no estuvieran cumpliendo los patrullajes que supuestamente dicen cumplir. Bueno, Damián, acá no echan a nadie, digamos. La primera vez te dije, a la B número 10 no hay una medida, no hay una sanción, no hay nada. Es una invitación a pensar que están permeados por los narcos y están cobrando para no hacer nada, pero tampoco se hace nada con los que no hacen nada. Bueno, en realidad en los últimos, desde la gestión Perotti cambió muchísima, o sea, ya tuvo 4 ministros de seguridad, el actual es el 4º, Claudio Grilloni, y también cambió varias veces las jefaturas de policía, tanto a nivel provincial como a nivel Rosario. Sin embargo, lo que parece haber es un quiebre en la transmisión de mando, digamos, ¿no? También, espera, Osvaldo. Sí, ahí voy con Rolo, espera, Osvaldo. También comienza el proceso eleccionario en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe. Ya están algunos candidatos para gobernador. ¿Esto va a incidir en algo, te parece, en la ola de violencia que hay en la ciudad? Bueno, la verdad es que llama la atención también, ¿no? Que justo en el momento en que se lanzan las candidaturas, que empiezan a definirse quién va a ser candidato y quién no, el cierre de listas a nivel provincial y municipal es el 12 de mayo, empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Es decir, el número de muertes que tuvimos en las últimas 24 horas es absolutamente inusual y en realidad cada vez que hablamos, que yo hablo con ustedes, es que traspasamos un nuevo límite, ¿no? Y bueno, evidentemente la cuestión de la violencia va a ser central en la campaña electoral. Yo no te puedo decir que la ola actual de violencia tiene que ver con operaciones vinculadas a generar algún tipo de inestabilidad en época preelectoral, pero tampoco es para descartar, ¿no? Rolo. Hay una imagen muy fuerte, Damián, que es la que vimos en los últimos días de comisarías valladas con los policías protegiéndose detrás de las vallas. Me parece que de alguna manera eso sintetiza lo que vos estás contando, que los policías... incluso baleadas. Claro, ni siquiera eso alcanza para pero digo, las vallas delante de las comisarías marca que los policías tienen miedo de que los ataquen, tienen miedo... Y que también están lejos de la población a la que deben defender, ¿no? Y con la gendarmería, separados ¿qué pasa? De la población. Porque, nos dijeron que había 1.400 gendarmes. Ahora, los barrios más violentos siguen siendo aquellos donde están los gendarmes, en Palme Graneros
Godoy. ¿Qué hacen los gendarmes? ¿Sirven para algo o son pocos? ¿Cuál es el problema? ¿No hacen nada? No, o falta de gendarmes? pocos no son. Pocos no son. Ahora, yo lo que creo es que no hay una buena coordinación entre todas las fuerzas que están actuando hoy. Porque hoy está actuando la Gendarmería, está actuando la Policía Federal y está, por supuesto, actuando también la Policía Provincial. Fíjate, hay una cuestión que es increíble, ¿no? La Policía Provincial se nutre de las denuncias a través del 911, como en cualquier lugar. Bueno, Gendarmería no está en el 911, no tiene acceso a la información del 911. Entonces, bueno, me parece que lo que hay son graves, además del problema que mencionábamos de la policía santafesina, hay graves problemas de coordinación entre las distintas jurisdicciones que están actuando en el combate y la prevención del delito. Damián, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Muy bien. La inflación, nosotros hablamos todo el día y voy a decir algo espantoso. Estamos semi-acostumbrados. A veces ya nos sorprendemos cuando entramos ya en estos escalones tan avanzados de inflación. La verdad es que en el mundo están mucho más sorprendidos o verdaderamente sorprendidos por lo que pasa en Argentina. Está con nosotros Jason Main. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos ven o cómo se ve desde afuera? Bueno, es curioso porque, como bien decías, hay un montón de cosas que tenemos incorporadas. No solamente la inflación, sino que otras prácticas que ahora les voy a contar. Y vino un youtuber mexicano, quizás de los más conocidos que hablan español, se llama Luisito Comunica, de los primeros youtubers que hizo mucho contenido viajando, que ya ha venido a nuestro país, le encanta venir a la Argentina. Hizo un video explicando la inflación y cómo hacer para cambiar plata, los dólares, los precios, qué cosas le llamaron la atención. Tiene... No les quiero mentir. Luisito Comunica es el youtuber más de habla hispana con más seguidores. Sí, exacto. Tiene 40 millones de suscriptores en YouTube y este video, particularmente que lo subió hace 2 días, ya tiene 4 millones de reproducciones. ¿Luisito Comunica de qué nacionalidad es? Mexicano. Bueno, así nos ve un mexicano que es el 1 hoy en youtuber español. Vean. La primera vez que visité este bellísimo territorio fue en 2016, hace 7 años del día en que grabo este video. Este billetito de aquí, el de 20 pesos, me podía comprar tal vez una empanadita, un alfajor, un pasaje al metro. Estaba bien, era útil tenerlo en el bolsillo. Hoy en día, para tan solo entrar al metro, necesitaría 2 de estos y lo que este billete podía comprarme ha sido prácticamente reemplazado por 1,000 pesos argentinos, el billete más grande de la moneda del país. Ahí está. Esto es un fragmento de un video de 18 minutos donde analiza distintas cosas. Desde incluso explica qué es un arbolito. Claro. Que para nosotros es incorporado. Dice, no, es un señor que está parado ahí, que tiene algunas cuestiones verdes. Porque lo compara después, va y compra en una casa de cambio oficial o con un local. ¿Cuánto le dan de cambio? Le dan 3.75 en ese momento. Y lo compara con una cueva que le da un poco más, pero dice, bueno, esto es papel dudoso, ¿no? Y cuidado. Y eso después de que ocurrió la medida que tomó a fin de año el gobierno, que a los turistas se les puede cambiar a un tipo de cambio parecido a el dólar financiero. Exacto, es eso. Pero ¿qué no incentivo tiene un señor? ¿Para qué va a ir a hacer eso si pagan con los billetes los cambian? Bueno, pues tiene que cambiar, pero sí paga con tarjeta, le toman el tipo de cambio del MEP y mucha gente de afuera le cuesta venir con billetes. Están pagando con dólares, te digo. Cambian el hotel. Un amigo llegó de México la semana pasada y en los puestitos de Palermo Viejo pagaba con dólares. Claro, que no hacían la conversión en el momento. El billete físico no es paga directo con dólares. Pagan dólares con el billete de dólar. Bien. No pasan por el arbolito, vos vas. Claro. Te lo digo porque me pasó el lunes con un amigo, mi amigo Nacho. Vos sos el que tiene los dólares y te quejás de tu trabajo. Vas a comer con él y para él, ¿no? Vos. Mi amigo Nacho vive en México, argentino. Viene a Argentina, tenía que comprarle un regalo a la esposa. Fuimos a Palermo Viejo. Quiso comprar una remera, salía 5.000 pesos. Le dijo, mira, tengo dólares. Sí, no hay problema. ¿Para y a cuánto se lo tomaron? Porque muchas veces dicen, no, dólar 190 acá. Dice, 190. 4.70 se lo tomaron. Bien. Claro, se lo tomaron. Cuando vio el billete de dólar, la vendedora, le brillaban, ¿entendés? La segunda parte del video, vean ustedes, vamos.
Basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta de que este país poco a poco va hacia el rumbo de la dolarización. Es de lo más cotidiano ver anuncios de se renta apartamento, se renta piso, se acepta pago únicamente en dólares. En los restaurantes ya te llegan a ofrecer así de, oiga, ¿no le gustaría pagar mejor en dolaritos? Porque la gente sabe que el peso argentino que cobre hoy, el día de mañana podría estar valiendo muchísimo menos. La calle en la que me encuentro ahorita es la Florida, que es muy conocida por las casas de cambio y por las llamadas como cuevas, que son los centros de cambio no al 100% autorizados. Ves a muchas personas gritando, dólar, se cambia dólar, dólar blue, euro, ¿qué quiere cambiar? A estas personas se les conoce coloquialmente como arbolitos. ¿Por qué? Pues me imagino porque están ahí parados, porque traen mucho verde encima. Arbolitos. Entonces el arbolito te lleva para la cueva. Esto no ocurrió siempre, que venía un mexicano y te mojaba la oreja. Me agarró el nacionalismo. Sí, te iba a decir eso, no. Esperá, porque nos dieron vuelta el partido. Hasta los años 80 Argentina era más que México, era más que Brasil en muchas, no en todo. Lo hizo Lula. Te dieron vuelta el partido. Lo hizo Lula oficial. N veces mucho más poderosa que Argentina, por supuesto. Progresaron. Igual hay una sumamente, cosa, mira, cuando él se sorprende, a alguno de nosotros nos sorprende que una propiedad se venda en dólares. No, bueno. A Luisito Comunica sí, ¿sabes por qué? Claro. Porque en el resto de los países de la región las propiedades se venden en la moneda local. Sí. En Argentina se venden en dólares. Y el alquiler, él le decía también el alquiler, claro. Y acá ahora pagamos los alquileres. Y con bolsito, con mochila se paga la propiedad. Recién medio o sea, en el recorte que hicimos, él dice, no, bueno, esto lo digo con respeto, con amor que tengo por Argentina, porque nos sale, ¿no? ¿Qué me bardeás, no? Lo que pasa es que directamente. la forma en que lo cuenta es graciosa y cuando lo miramos con la mirada del extranjero, tiene curiosidades. Es absurdo todo. Claro, claro, eso le llama la atención. Lo que ha pasado es que hemos naturalizado cosas que no se pueden naturalizar. Lo hicimos muy de a poco a lo largo de todos estos años y ahora que ya es tan evidente para todo el mundo, para nosotros estamos acostumbrados. Nosotros somos responsables de haberlo naturalizado. Otra cosa que le llaman la atención y que están en el video. Por ejemplo, que te hagan 20% de descuento si pagas en efectivo en un restaurante. Claro, no existe que vos pagues en efectivo y te hagan 20% de descuento en otro lugar del mundo. Acá sí. Que los alquileres... No existe el pago en efectivo probablemente para él en México. Que los alquileres estén en dólares. Dice, bueno, por ahí si lo pasás a dólares no es tan caro, pero si pasás a dólares el sueldo argentino sí es caro. Entonces dice, ¿cómo cierra el negocio de todo esto? O sea, ¿cómo puedes pagar un alquiler? Y dice, los países que fui visitando que dolarizaron su economía, algunos de Asia, Venezuela, se convirtieron en países mucho más caros de lo que eran antes. Dice, al menos esa es mi experiencia. Dice, yo no soy economista, no soy experto ni nada, simplemente les cuento mi vivencia. Espera, parte número 3 de Luisito. A ver, ahí voy con después Lucía, dale. Pues estuvo curiosa la experiencia. Con una persona de estas que gritan en la calle, me acerqué, le pregunté y te meten, pues sí, literal como a cuevas, por eso le dicen cuevas. Porque a pesar de que está como, es un secreto a voces, llamémosle, sí luego te llevan, por ejemplo, a mí me metieron a un edificio, no a un pasillo por ahí y entras a una zona que sí dice prohibido sacar el teléfono. Es como muy under la situación. Por $50 me dieron 21,400. Yo cambié 100, me dieron 42,800 y el recibo que te dan pues es muy informal, no es nada más así. Para este sí no te piden nada de identificación, no te piden ni tu pasaporte ni que firmes nada, a diferencia de la casa de cambio oficial, que ahí sí tienes que dar tu pasaporte, tienes que firmar un papelito y toda la situación, incluso dar tu domicilio. Aquí, pues, es lo que es, ¿no? Es el cambio informal y este es el que se le llama el cambio blue. Entonces, pues, obtuve, ¿qué? Unos 4,000 pesos argentinos más, que al tipo de cambio blue serían unos $10. Estamos hablando de una diferencia del 20% hacia arriba si lo cambias informal, aunque, ojo, con el riesgo de que te pudiesen llegar a dar algún billetito falso. Esperemos que estos no. Se ven bastante legítimos. Jason, ¿qué cantidad de vistas tiene este video? Este video tiene más de 4 millones de vistas. Lo subió solamente hace 2 días. ¿Qué? O sea, 4 millones de personas vieron en toda Latinoamérica. En 2 días, 4 millones. Hoy subió recién hace unas horas uno que estuvo en Fuerte Apache,
también recorriendo el barrio. Él suele hacer esto, hace mucho video de viajes. Y es interesante porque esto que cuenta de Dora Blue y demás también está relacionado a la cantidad de nómades digitales que están en la Argentina. Buenos Aires está número 1 en un ranking de páginas de nómades digitales. ¿Qué quiere decir? Extranjeros que trabajan... Gente que labura para Exacto, trabajan en su computadora, remoto. cobran en dólares y que Buenos Aires les es muy barata, come muy rico, ya saben a qué cueva tienen que ir a cambiar, como contaba recién Luisito, y convierten a Buenos Aires en la ciudad hoy en el ranking número 1 para nómades digitales del mundo. ¿Cómo cobran los nómades digitales? Sí, cobran afuera y traen la plata. De alguna manera se las arreglan como el amigo de Rolo para traer ahí meto, cobran en Sí. cripto, cobran con PayPal, abajo de $50.000 nadie mira mucho lo que pasa. Así cobran, así se arreglan. Sí, ahí Y sí. obviamente, cobra antes dólares, de los pagar dólares la que pensión, entran al hay un país. invento. tu cuenta en el banco noruego, que después hay una cueva que te cobra una comisión y te da el efectivo. Ya saben que en Está débito armado no el tiene que circuito. pagar. Estamos Claro. hablando de Luisito impresiona una Comunica. cosa. Luisito Comunica tiene la misma cantidad de seguidores casi la población argentina. Total, sí. Digamos, millón más o menos. 40 y pico millones Sí, de yo te lo confirmo, views, exacto. de seguidores. Tiene la cantidad de suscriptores. Ahí está. Ahí está, vamos. En este momento 40,3, digamos. Bien, 40 millones 300.000, sí. Impresionante. ¿Sabés qué me impresiona? Que él dice, el alquiler, si lo pasás a dólares, no parece muy caro. Fíjate la referencia, que para nosotros todos los alquileres son caros. Los alquileres dolarizados Todo es caro. son un dilema para la sociedad y para el laburante que tiene que alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Y él, mirándolo con la cabeza en dólares de un mexicano, dice, no es caro esto. Bueno, es lo que le pasa a los uruguayos que vienen todos los fines de semana a Claro. comprarse todo, porque los ves y te dicen, qué barato que es todo acá. Ahora, ¿cómo viven ustedes? Salvo algunas cosas, la ropa, bueno. los repuestos de auto, Los la neumáticos. tecnología. Y también hace hincapié en, muestra algunas facturas que fue a comer a un restaurante y dice, bueno, pedimos carne, algo que en el resto del mundo es muy caro comparado con la Argentina, tomamos un Fernet, un vino y pagamos en promedio $9 cada uno. Esto es muy barato. Ahora, él mismo se pregunta, ¿cómo hacen para pagarle a los meseros, a los mozos, a los cocineros? O sea, ¿en qué momento cierra el modelo de negocio? Evidentemente los sueldos son muy bajos. Dice, Claro. Con pobreza. no pasas a dólares, Sí, claro. cierra. Con nuestra pobreza. Pobreza, Sí. bueno, Sí. con Con 40% nuestra pobreza de cierra. pobreza y 43 de informalidad y 50 de pobreza infantil y así ¿Te acuerdas? Bueno, claro, ¿Te es que- acuerdas? Ahora yo soy mexicano. ¿Te acuerdas de la frase tiene que cerrar con la gente adentro? ¿Te acuerdas quién Falló. decía tiene que cerrar con la gente adentro? Falló, la gente está afuera. Damos una tanda, por favor. Gracias, querido Jason. Hasta la próxima. Muy bien, está con nosotros Manu Jove. ¿Cómo estás, Manu Jove? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Javier Milei. ¿Cuán bien armado está en las provincias? El famoso armado de Milei, que no es Ricardo Bussi, sino todo lo que tiene que ver con su esquema nacional, empieza a parecerse más a un desarmado, porque apareció un comunicado en las últimas horas, esto es de ayer, pero que empieza a explicarse hoy sobre todo, que tiene que ver con cierto despegue de La Libertad Avanza, la marca que representa a Milei, de sus o algunos candidatos provinciales. No da nombres propios, pero empieza a ver. El comunicado lo que dice es que no se nos suban gente que nosotros no certificamos. Exactamente, solo aquellos que tengan el sello correspondiente. Ahí vemos el comunicado. ¿Qué es eso, de Pablo? La Libertad Avanza. Para evitar confusiones, queremos aclarar que en los últimos días hemos recibido información de distintas agrupaciones, incluida una agrupación vinculada a la delincuente condenada de Milagro Sala, que estuvieron pidiendo dinero y votos utilizando el nombre de Javier Milei y La Libertad Avanza. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, las únicas elecciones provinciales adelantadas en las que estamos participando son aquellas que han sido comunicadas oficialmente desde nuestras cuentas. Ninguna otra agrupación tiene el aval ni la autorización de nuestro espacio para utilizar el sello, nombre o marca de La Libertad Avanza ni de Javier Milei. Pablo de León, ¿qué está pensando? Acá suceden dos cosas. Por un lado, La Libertad Avanza, o sea, Milei y su hermana están queriendo evitar que algunos en algunas provincias armen kioscos políticos. ¿Qué es? Que partidos chiquitos que en algún momento hubo sondeos con Milei, ¿qué hacen? Empiezan a pedir plata. Vos vas a decir, che, estamos en el armado de Milei y están empezando a juntar plata. Esto pasa concretamente. Entonces, algunos le han dicho, mirá que está tal y cual, juntando guita a En tu nombre nombre. nuestro. Exactamente, entonces quiere evitar esto.
Por otro lado, también muestra la debilidad de armados en algunos lugares. Antes repasábamos. Martín Menem en La Rioja, como contaba Manu, está bien. Ricardo Bussi, Tucumán, bueno, tiene desde la época, desde los 80 ahora, Ricardo Bussi tiene presencia. Su padre fue gobernador de facto de esa provincia. Y Tierra del Fuego también. Pero después flaqueó en Río Negro, flaqueó en Neuquén y no tiene, que este es un dato importante para lo que es el proyecto presidencial de Milei, en el segundo y tercer distrito, Córdoba y Santa Fe, no tienen representación electoral. Claro. Entonces, es una dificultad a fines de vos mostrarte como una fuerza que puede ser presidenciable. Exactamente. Bien, recordemos, a esta altura todavía no tiene, por ejemplo, candidato concreto en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Dicen que lo están armando. Se tarda en el nombre, pero dicen que están armando. En provincia de Buenos Aires hablan de boleta completa, de hecho, en prácticamente todos los municipios, en todo el conurbano y demás. Martín Menem. Hablaba recién Pablo de uno de los candidatos fuertes que tiene... Se vota este domingo en La Rioja. Javier Milei en las provincias, es Martín Menem, fuerte, obviamente, por portación de apellido también. Es un apellido fuerte en La Rioja y es un apellido fuerte para lo que representa Milei en términos de que reivindica muchas de las cuestiones vinculadas a la década del 90, a la gestión a la presidencia. ¿Lo fuiste a ver a Martín Menem? Lo agarramos, estuvo por Buenos Aires en sus últimos días previo al cierre de campaña y antes de que se nos escape pasamos a verlo antes de que tome el vuelo a La Rioja y hablamos un poquito... Bueno, no me spoileé. Veamos lo que Veámoslo. Tengo que completar la ficha. Martín Menem, ¿qué edad? 48, recién cumplido. Candidato a gobernador en La Rioja, pero cuando pongo ideología política, ¿qué lo ponemos? ¿Peronista? ¿Le ponemos libertario? Centro derecha. Poneme justicialista de derecha, libertario, liberal... Peronista, libertario. ¿Inventamos una nueva categoría? Peronista no, eso no me gusta el tema de las personas. Yo no admiro personas, admiro ideas. ¿Valija en mano lo agarramos volviendo para el tramo final de la campaña? Sí, vine ayer para un par de reuniones. Yo tengo un año en política, un año y medio, digamos. No tengo experiencia, gracias a Dios no tengo experiencia, porque los que tienen experiencia nos trajeron a este lugar tan oscuro. ¿Cómo es esta historia de un Menem compitiendo contra el peronismo riojano? Pero el peronismo riojano lo ha cooptado la izquierda, lo ha cooptado el kirchnerismo o el quintelismo, si se puede decir. En una pregunta ya me hablaste de la izquierda, te faltó decir que Quintela es un zurdo, estás como con el discurso de Milei. Sí, a ver, toman decisiones de izquierda. Sabemos las muchas empresas públicas que tiene La Rioja, de una aerolínea hasta empresas de telecomunicaciones, etcétera. ¿Qué harías vos como gobernador con esa empresa? ¿Se privatiza? No, lo que tienes que hacer es tratar, en el mientras tanto, de sostener las fuentes de trabajo, pero tratar de optimizarlas y que la manejen los empleados. Estamos siendo expoliados, robados, vaciados por la maldita casta de la corporación política. ¿El apellido Menem no tiene lo que ver con la casta? Carlos Menem, antes de entrar en política, tuvo 20 años en el sector privado. La casta son los que se quieren quedar para siempre, que no pueden despegarse del poder, son los que de alguna manera toman decisiones para sostenerse ahí. El caso más puntual o más visible lo tenemos en La Rioja. Hace 10 elecciones en la provincia de La Rioja, desde el 83 a la fecha, 10 de 10 ganó el justicialismo en La Rioja. Y nosotros venimos a dividir el voto. ¿Menem ganó algunas de esas? Sí, claro, pero ganó. Pero fíjense el gobierno que hizo Menem en La Rioja. Muy bien, y hablando de La Rioja, ¿qué son unos bolsos que se vieron? La palabra bolsos, y podemos, si vos juntás en un Google política y bolsos, ese maridaje no está bueno. No está bueno y hay denuncias concretas que compartimos acá en los últimos días. Básicamente Felipe Álvarez, otro de los candidatos, veíamos recién a Martín Menem, el gobernador Ricardo Quintela, que pretende reelegir, y Felipe Álvarez, el candidato de Juntos por el Cambio, es quien acá denunció esto de que desde el gobierno central de la provincia se reparte dinero discrecionalmente, obviamente en época electoral, pero que esto viene pasando hace rato. Hoy llegaba un avión, un Hércules, justamente, y llamó la atención a todos los riojanos, que se bajaron 360 bolsos del Hércules y fueron directamente a camiones de los que llevan dinero, llegaron hasta el banco de la provincia, ahí se cortaron las calles, no se pudo ver qué pasaba, pero es raro, primero porque no es algo habitual, no pasa esto siempre en la ciudad, que llegue un avión con 360 bolsos. ¿Cómo llega, Ceci, digamos, cómo se capilariza el dinero a los bancos de
en general los bancos hay tesoros regionales que abastecen zonas, por eso es difícil ver un avión que llega a una ciudad como La Rioja, ¿no? Hay tesoros regionales. No es habitual lo que está contando, que un Hércules como... Bueno, si fuera habitual no le hubiera llamado la atención a un montón de gente, ¿no? Entonces, hay tesoros regionales, tanto de los bancos comerciales como... estoy casi segura de que el Banco Central también tiene un par de tesoros regionales, pero eso no estoy segura de esa información, y desde las distintas zonas se distribuye el dinero. No es que desde la ciudad de Buenos Aires se envía a cada una de las provincias. El avión Hércules llega justo a la misma hora que llegaba un avión de Aerolíneas Argentinas, por eso la gente que estaba ahí lo vio y directamente en la misma pista se subieron a los camiones de Prosegur que fueron hasta el centro de todos modos, un desfile de camiones de un caudal. desfile de camiones de caudal. De todos modos, quien es el gobernador actual es Ricardo Quintela. Un aliado, en este caso de Alberto y de Cristina, se lleva bien con los dos y, más allá de todo esto que estamos contando, es quien cuenta con las mayores posibilidades de volver a ganar. La discusión está entre Juntos por el Cambio, hoy estuvo Larreta en un acto ahí bancándolo a Felipe Álvarez, y ver hasta dónde llega el apellido Menem a discutirle exactamente este segundo lugar con la foto y la presencia de Milei. Milei estuvo la semana pasada ahí y la semana que viene va a Tucumán a bancar a Ricardo Bussi. Hace 15 días, ¿no hubo también una situación de sospecha, de repartija de dinero? Es que las sospechas y, denuncias concretas de Quintela en persona repartiendo dinero vienen prácticamente desde que comenzó su gestión. En la pandemia era una práctica que dicen empezó a implementar, en momentos incluso donde se acumulaba gente, ni siquiera en la casa de gobierno, según denuncia la oposición, en la casa del propio Quintela, a cobrar. Y hay imágenes muy concretas. Vamos a repasar una imagen que es muy gráfica, directamente la podemos compartir. Lo que vemos en la imagen a través del espejo retrovisor, los invito a concentrarse ahí, es el mismísimo Ricardo Quintela, una familia de clase humilde del interior rojano, y quien reparte 2.000 pesos en este caso en mano es Quintela, cual limosna. Pero esta foto, es artística. ¿Quién la difundió? Esta foto forma parte de una crónica muy interesante que hizo la periodista Gabriela Origlia en el diario La Nación en enero, contando un poco el método de gobierno, básicamente. ¿Qué fotón? Es un fotón. ¿Qué fotón? Es un fotón muy gráfico de lo que pasa y de lo que muchas veces denuncian en la oposición. Van a decir que está trucada, lo que quieras. No, ya la publicaron y no pueden decir. Nadie se lo negó. Hoy, si tenemos en cuenta las encuestas, ¿no? Con todas las dudas que uno puede tener, la suma de Juntos por el Cambio y el partido de Milei da 55% de votos en la provincia. Con lo cual, si no hubiera habido esta división, el peronismo perdía la provincia. Es lo que le plantea como reclamo Juntos por el Cambio a la figura de Martín Menem. No nos olvidemos también y tengamos en cuenta que empieza la temporada de elecciones en las provincias y empieza la temporada de, no quiero decir trampitas, pero sí leyes particulares. En La Rioja se vota con colectoras, con el sistema de colectoras, como veremos los acoples en Tucumán, como veremos los lemas en San Juan o en Santa Cruz, cada uno con su librito. Cada uno con su librito, muchísimos candidatos que terminan acumulando votos en la mayoría de los casos para el oficialismo, en este caso Quintela. Yo, los invito a pensar que 3 provincias se eligen este domingo y otras 5 el próximo domingo. Son todas las provincias importantes. Vean cómo uno en su cabeza piensa en cómo será el poder el año que viene. Ahora mismo, ya delante de nuestros ojos, se empieza a reconfigurar el poder en Argentina. Estos nuevos gobiernos van a ser los que van a darle sustento o todo lo contrario al gobierno nacional que venga. Por eso atención con pensar que cuando venga diciembre y el 11 de diciembre y no sé qué, porque ya mismo está mutando el poder o empieza a mutar en la Argentina. Exactamente, y vos vas a tener con la elección nacional definición de diputados nacionales y de senadores que tiene mucho que ver con la gobernabilidad del que viene, pero los distintos gobernadores se van a sentar con quien sea el presidente, o el presidente se va a tener que sentar a negociar con todo esto. Por eso yo decía el ejemplo de Entre Ríos, el ejemplo de Chubut, más Mendoza, son lugares donde puede haber gobernadores que le terminen dando sustento a Juntos por el Cambio si supera su interna constante, ¿no? Rolo, a Drogué, ¿hay una protesta de policías? Hay un acampe de policías bonaerenses. Empezó ayer el acampe, continúa hoy. ¿Qué están reclamando los policías? Mira, esta es una imagen que se tomó hace instantes en la plaza, donde se pueden ver los carteles que sintetizan un poco el reclamo. Entre otras cosas, están pidiendo
mejores condiciones de trabajo. Pegó muy fuerte en la bonaerense el crimen del policía Fernando Alves el Día del Trabajador. En cumplimiento de su deber, le pegaron un tiro en el cuello, pero también están reclamando que les mejoren el pago de las horas de recargo de servicio, que son las horas extra. Les venían pagando 180 pesos por hora, hoy Kicillof dijo que lo van a subir a 600, los policías están pidiendo 2.000, dicen, nosotros ganamos menos que una empleada doméstica por hora extra y encima nos las imponen, son horas de recargo de servicio. Claro. O sea, ¿Cuánto les pagan por hora extra hoy? Hasta hoy a la mañana les estaban pagando 180 pesos por hora. ¿Qué? Claro. Y un alfajor. Tomen conciencia del número. Los policías piden 2.000 y les ofrecen 600. Hoy Kicillof anunció 600. Y lo que están pidiendo los policías es vuelvan a engancharnos con la paritaria de los docentes, como era durante la gestión anterior. Porque, claro, los policías no tienen representación gremial, está prohibido, y de esa manera, enganchados... Claro, tener un gremio que esté negociando. Bueno, tienen un aumento que va los de la mano incentivos de salir a jugarse la vida. Ese Más es el allá de lo tema de fondo. vocacional y de toda la cuestión elogiable, qué difícil es entubar y decir, che, ¿me la juego o no me la juego? ¿Cuánto me pagan? Digamos, la cabeza hace pensamientos en ese momento. Diego, Hace que números. el lunes Hace mataron números en ese momento. a Fernando Alves, que fue a detener un auto que le pasó por adelante con la luneta rota, lo detuvo para pedir los documentos y lo mataron, trabajando. La semana anterior, en un asalto a una carbonera en Zárate, un policía que fue a detener a los ladrones, también asesinado. Lo que dicen es, no tenemos condiciones mínimas de trabajo, los chalecos antibalas están vencidos, no hay patrulleros que funcionen, terminamos con tanta recargo de trabajo, chocando y volcando, está pasando mucho eso en la provincia de Buenos Aires, y esos son los que nos tienen que cuidar y que están haciendo este reclamo. Siempre van a ver que hay más carteles que gente porque a los policías que dan la cara los sancionan, pero la protesta está. Bien, gracias Rolo. Esto ha sido todo ahora, verdad, consecuencia, y nosotros nos reencontramos el domingo. Adiós.